Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online. Nos conectamos con nuestros parlamentarios para conocer sobre sus realidades locales en cuanto al COVID-19. En esta oportunidad nos trasladamos hasta la región del Biobío, en el distrito número 20. Nos espera el diputado Félix González. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Muy bien, muchas gracias por este contacto. Gracias, diputado. Diputado, usted representa a un distrito en la región del Biobío que cuenta con comunas muy importantes y muy amplias en población también, como es Concepción, que se suma también a San Pedro de la Paz, Talcahuano, allí ese núcleo, y otras también que son menos urbanas. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la pandemia, diputado, sobre todo ahora en que estamos atravesando esta segunda ola? Bueno, estamos con una cuarentena fase 1 hace ya más de un mes y las cifras han ido cediendo estos últimos días. Tenemos comunas que están tal vez más próximas a salir de cuarentena, como es Tomé y Penco, que hasta el día de ayer tenían, en el caso de Tomé, menos de 100 casos activos, y en el caso de Penco tenía 104. Por lo tanto, esperamos que eso se mantenga, digamos, la baja, y puedan empezar a salir de cuarentena las comunas. Hay otras comunas que no están en el distrito, pero hay una en particular que está en la región, que es Los Ángeles, que es un foco muy grande. Está teniendo todos los días sobre 100 o 150 casos nuevos, y eso evidentemente repercute en toda la zona, porque a pesar de que hay cuarentena, la gente de todas maneras por razones laborales se mueve. Así que no vemos que pronto vaya a levantarse la cuarentena, pero esperamos que la baja empiece a ser más consistente. ¿Qué tanto han influido, diputado Félix González, las ayudas del gobierno o las ayudas que se han ido entregando? Sumemos también lo que ha ocurrido con los retiros, en cuanto a la posibilidad de que las personas se queden efectivamente en sus casas guardando cuarentena. Bueno, eso es algo que nunca ha ocurrido. Nunca una cuarentena ni un fase 1 ha sido una cuarentena real. Eso también es un dato de la causa. La ciudad sigue llena de personas. Tal vez no como en un día de las normalidades que conocíamos antes, que era bastante más, pero sigue habiendo gente en los supermercados, en el metro, en el caso de Santiago, en el Merval, en Valparaíso, y acá en Concepción es lo mismo. El biotren va con gente lleno, las micros también. Eso es contrario a una cuarentena total en donde efectivamente la gente no sale. Y mucha gente también que es independiente, que vive el día, ha tenido que salir a trabajar porque las ayudas del gobierno, y lo sabemos todos, no han llegado a todas las personas. Uno, como nosotros también estamos obligados a salir a la calle por nuestro trabajo, nos encontramos con personas, y las personas nos han preguntado en las últimas semanas cuándo sale el tercer retiro, por ejemplo, porque ven que las ayudas no les llegan, no califican, y quienes califican son ayudas también bastante temporales. Los dineros de la última ayuda que se aprobó en el Parlamento, que propuso el gobierno, es la 20ª parte de un retiro. Entonces lo que hay que preguntarse es qué hubiera pasado si no hubiera existido el primer y el segundo retiro. Estaríamos en una situación de recesión muy severa, mucho más de los problemas que tenemos hoy día. Y hoy día tenemos problemas. Entonces imaginémonos lo que hubiera pasado con un comercio que no hubiera recibido esa inyección de recursos que recibió con el primer y segundo retiro. Diputado, y por lo mismo y siguiendo en la misma línea, ¿qué le pareció el anuncio del gobierno de presentar un proyecto propio sobre el tercer retiro de ahorros previsionales, considerando que el que había sido impulsado por parlamentarias y parlamentarios ya está despachado del Congreso y ahora, claro, está siendo analizado por el Tribunal Constitucional? Bueno, produce indignación porque nosotros sabemos que las familias, por ejemplo, que tienen que pagar, están atrasados con el arriendo, están atrasados con un dividendo, tienen que pagar la universidad, tienen que pagar cuentas de una tienda comercial, las semanas también cuentan. Y Piñera se negó a hacer lo que hizo ahora, digamos. Él pudo haber presentado indicaciones a un proyecto que estaba en tramitación, pudo haber, si quiere, él defendido sus posturas de reintegro, se lo hubiéramos rechazado, evidentemente, pero lo hace ahora y lo hace tarde. Y además hace planteamientos que no son aceptables.
este reintegro a través de ponerle más peso a los empleadores, a todos los empleadores, incluidas las pymes, es algo que en medio de la pandemia no corresponde hacer. O sea, este tercer retiro debe ser como el primero y el segundo. Quienes quieran devolverle plata a los fondos de AFP lo pueden hacer cualquier día, está abierto, son los APB, ¿no? Las personas si quieren volver a meter los fondos ahí lo pueden hacer. Quienes no quieran sacarlo pueden no sacarlo, ¿no? Pero un reintegro forzoso no es otra cosa que defender los intereses de las AFP y más aún de las empresas, las grandes empresas que usan los dineros de los trabajadores y trabajadoras para hacer sus negocios. O sea, eso es lo que está detrás, ese capitalismo extraño a las chilenas, un capitalismo en donde los empresarios no ponen su capital, sino que ponen el capital, ponen la plata de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo ve entonces el futuro del 10%? Sí, sí, disculpe, diputado, ¿cómo ve entonces usted el futuro de este 10% con un proyecto que está en el Tribunal Constitucional y teniendo como antecedente que ya el segundo fue declarado inconstitucional por la misma instancia a pesar de que hubo un fallo dividido y ahora el gobierno presenta esta otra iniciativa ante el Congreso? ¿Cómo los deja a ustedes a la hora de aprobar o rechazar un proyecto de estas características cuando ya me dice que el tema del reintegro de los recursos para usted en este momento al menos no debería ser? Bueno, en este momento esperamos que llegue el texto y ese texto de seguro vamos a poder hacer una votación separada y me imagino que la gran mayoría vamos a rechazar este reintegro, ¿no? Y también creo importante considerar que ya empiezan a sonar anuncios de paralizaciones de los portuarios, de los trabajadores de la basura, de los trabajadores del metro, de los contratistas de la minería, y se acerca el 1 de mayo. Yo creo que esta tramitación también va a ser en medio de movilizaciones, y creo que la gente se ha dado cuenta que tiene poder. Y si Piñera no quiere irse en un helicóptero como de la Rúa, va a tener que ceder, porque con el hambre no se juega. La gente está en una situación extrema, la gente, efectivamente hay gente pasando hambre, eso no es un eufemismo. Y hay otro grueso de personas que están esperando tener algún respiro financiero para poder salir de muchas deudas, ¿no? Somos un país endeudado. Y las personas cuando tienen un vehículo o una casa lo hacen con deuda. Cuando estudian en la universidad lo hacen con deuda. Entonces ese es el contexto en el que se está esperando un respiro y sacar los fondos previsionales no es algo que sea lo primero que a la persona se le ocurre. Es una medida extrema porque no ha habido voluntad del gobierno de poner los recursos para una renta universal. Se dice que no hay plata de los impuestos, pero tampoco se quieren subir los impuestos. Entonces, si Piñera no da ninguna salida ni para aumentar los impuestos para hacer una renta universal, ni dejar que la gente saque sus propios dineros, contra la voluntad de la gran mayoría del Parlamento, pocos proyectos se aprueban con tanta mayoría, y de la ciudadanía que exige su dinero, entonces él se transforma, el presidente Piñera, en el obstáculo para poder resolver la supervivencia de muchas familias. Y eso es poner en riesgo la seguridad de la nación también. Por eso es que yo estoy disponible para firmar una acusación constitucional o apoyarla, porque creo que este país está sufriendo de más porque tiene un presidente como el presidente Piñera. Y la acusación constitucional, diputado Félix González, se basaría principalmente ¿en qué? ¿En que acudió al Tribunal Constitucional el presidente o que no ha habido un manejo óptimo de la pandemia y de las ayudas que se entregan a la ciudadanía? Muy bien, el texto de la acusación constitucional es algo que le corresponde a quienes la están impulsando, que es la Federación Regionalista, ¿verdad? Hay gente trabajando, yo no me atrevería a escribirle el texto. Sin ¿Pero embargo, por qué lo acusaría usted, diputado, particularmente? ¿Por qué cree usted que sería acusable el presidente? La acusación constitucional es por dos motivos. Por incumplir la Constitución y las leyes, cosa que aquí no ocurre, porque precisamente la Constitución es parte del problema y las leyes es parte del problema, y él se escuda en la Constitución para hacerlo, o poner en riesgo la seguridad de la nación. Y eso sí lo está haciendo por un manejo de la pandemia, en donde ha puesto por delante a el gran empresariado, de todas las formas posibles, incluso tratando de bajarle impuestos y entregarle subsidios
dentro de esos 12.000 millones de pesos, 12.000 millones de dólares que se aprobaron, y en este caso también no dándole solución a la familia y obligándola a salir a la calle, a arriesgar la vida para poder subsistir, arriesgarse a contagiarse por poder subsistir. Todo este manejo de pandemia nos ha llevado a las cifras que tenemos. Desde el primer momento empezamos a ser el país con mayor cantidad de contagios. Entonces, en esta situación, generar un acorralamiento de las personas, o sea, que no tengan una opción de poder resolver sus problemas y poder quedarse en la casa, y poner en riesgo la vida de las personas, creo que tiene un síntoma muy claro, que son las paralizaciones. La gente va a haber un paro nacional muy probablemente, y eso obedece a esta situación extrema en que Piñera ha puesto, en contra de su coalición, ha puesto a la gente. Y eso es poner en riesgo la seguridad de la nación. Y creo que el país estaría mejor sin él. Y precisamente para eso se inventó la acusación constitucional, para destituir a presidentes que están generando perjuicios al país, y el mecanismo de reemplazo, de un reemplazo provisorio, ¿verdad?, las elecciones están cerca, está en la misma Constitución, y es elegir un reemplazante a través del Congreso, como además no es algo nuevo en el mundo. Y creo que se ha llegado a un extremo tal que es la herramienta que es necesario ocupar. Y nosotros tenemos como diputados y diputadas esa llave para poder iniciar la acusación constitucional, y tenemos que usarla, si no, estamos siendo también parte del problema. Muy bien, pues, diputado Félix González, le agradecemos enormemente por su tiempo para hablar de estos temas. Seguiremos muy de cerca todos estos procesos que quedan pendientes, como los recursos presentados ante el TC, este proyecto que presenta también el gobierno, y la posible presentación de una acusación constitucional en contra del mandatario. Así que gracias, diputado, que esté muy bien, que tenga buena semana. Muchas gracias, que estén bien también ustedes allá. Gracias. Era el diputado Félix González en una nueva edición de Conectados Online. Nosotros nos reconectamos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta entonces.